¿Están conmigo en esta mañana? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 18 de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice esta porción: Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar la buena noticia de salvación. Y no con palabras de sabiduría, para que la cruz de Cristo, diga conmigo, la cruz de Cristo, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. El mensaje de la cruz, diga conmigo, el mensaje de la cruz, parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Dígale a la persona que está al lado: el mensaje de la cruz. Ese fue el mensaje que Nidia escuchó en un momento en su vida y transformó su corazón. Es el mismo mensaje que hoy tiene el poder para transformar nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe una carta a los creyentes que se encuentran reuniéndose en una iglesia allá en Corintio. Una iglesia que de repente comenzó a tener ciertos conflictos, como discusiones, altercados sin sentido. Y empezaban como a hacer bandos acerca de quién los bautizará, a quién debemos honrar. Había peleas y sin darse cuenta habían perdido la razón del porqué del evangelio. Frente a lo cual el apóstol tiene que emblemáticamente hacer referencia al mensaje de la cruz. Y les exhorta para que se centren en el evangelio y en su mensaje poderoso. Que no discutan sobre tonterías, sino que se enfoquen en lo verdaderamente importante, prioritario, el mensaje de la cruz. Esto me muestra que la cruz tiene algo que decirnos. Que la cruz no es solamente un evento histórico que quedó registrado en las enciclopedias, sino que trae una buena nueva, una noticia de parte de Dios hacia el hombre. Y por eso debemos comprender claramente el mensaje que Dios quiere darnos a través de la cruz de Cristo. Y quiero hacer referencia a esto, y para ello voy a proyectar unos minuticos de uno de los videos que se encuentran en las plataformas digitales, que hace precisamente referencia a lo que aconteció en la cruz del Calvario. Esas son escenas extraídas de la película La Pasión, y aunque este es un filme cinematográfico, realmente la esencia nace de lo que la Escritura, la Biblia nos dice de lo que aconteció con Jesús de Nazaret hace más de 2000 años. El mensaje de la cruz, número 1, es el mensaje central del evangelio. A nivel de fenómenos sísmicos, terremotos y temblores, hay una palabra que escuchamos frecuentemente cuando esto acontece, y es la palabra epicentro. Se dice: ¿dónde fue el epicentro de esta situación? Y un epicentro es el punto donde todo inicia. Es el lugar donde todo se propagó. Un epicentro es el punto de origen y por ende debe ser el punto de máximo enfoque. Todo esto para decir que la cruz y lo que aconteció allí con Jesús es el epicentro de nuestra fe. La cruz es el eje central. Y mucho cuidado, porque la misma Biblia advierte que se predicarán mensajes diferentes aún cuando se acerca el tiempo del segundo regreso del Señor Jesús. Y por eso es que usted escucha tantos enfoques. Pero en el momento en que se deja de predicar el mensaje de la cruz, se corre el peligro de caer en engaño. Eso lo afirma la Biblia, aún los escogidos. La cruz es el corazón de la fe cristiana. Sin ella
no tendría razón de ser el creer. Y fuera de ella, el cristianismo pasa a ser solamente una filosofía de vida, un asunto de palabras, de intercambio de ideas, de palabrería. Pero cuando esa cruz alcanza nuestro corazón, experimentamos el poder de Dios que transforma, marcando un antes y un después. Y es que Jesús no vino a la tierra para darnos una idea acerca de Dios. Claramente Él sabía que Él venía a ejecutar una sentencia con su vida, entregándose a muerte y muerte de cruz. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos que le era necesario, diga conmigo, necesario. Era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y más adelante dice, ser muerto. ¿Dónde? En la cruz. Y después resucitar. Le era necesario morir porque la paga del pecado es muerte. Y la única forma de detener la ira de Dios hacia una humanidad que le había dado la espalda era un sustituto que estuviera dispuesto a morir por nosotros. Y eso es lo que le da poder al mensaje de la cruz. La cruz nació en el mismo corazón de Dios. Fue la respuesta de Dios Padre ante el pecado de nosotros, la humanidad. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice que Jesús fue destinado antes de la fundación del mundo para convertirse en nuestro Redentor. Jesús es Dios mismo, al igual que el Espíritu Santo. Y la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban creando el cuerpo humano. Y quiero que considere por un instante al Padre confeccionando cada tejido, cada nervio en el cuerpo del cual más adelante su Hijo se revestiría. Un cuerpo que tendría que ser diseñado para soportar la cruz. Y escúcheme algo. Si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Él se revistió de nuestro cuerpo, entonces nosotros en algún momento de nuestras vidas también seremos diseñados para cargar la cruz. Y tal vez algunas personas están experimentando en ese mismo momento una cruz que les pesa, que les arde y que les conmueve las fibras más profundas de su corazón. Y allí estaba el Padre sabiendo que su Hijo tendría que experimentar el dolor, como lo vimos en la escena de los azotes, de los clavos, de todo lo que se produjo en su cuerpo. Y puedo tal vez suponer un diálogo entre el Padre y el Hijo. Y el Padre mirando al Hijo le dice: Hijo, ¿realmente quieres que todos estos nervios estén en tus manos y estén en tus pies? ¿Realmente quieres tener ese dolor al máximo que vas a tener que padecer para salvar a la humanidad? Y lo más impresionante es que Jesús, con la entereza y su espíritu sacrificial, afirma y dice: sí, Abba, sí quiero. Necesito sentir el dolor de ellos en lo más profundo de mi ser. Y esto lo digo porque en ocasiones, en medio de la cruz con la que cargamos, pensamos que nadie puede entender lo que estoy viviendo. Pero Jesús sí te puede entender. Él es un varón experimentado en quebrantos, en dolores. Él cruzó el desierto. Y si tú estás pasando por allí, el Señor quiere sostenerte, levantarte, porque Él sabe cómo te estás sintiendo. Y con esto quiero decir que no podemos mantener un concepto doméstico y barato de la cruz. Porque en ocasiones queremos como refinar y mostrar otra apariencia de la cruz, pero lo que pasó en la cruz y lo que le aconteció a Jesús fue un acto
lleno de horror. Y al pretender minimizar lo que pasó, estamos robando su poder. Por eso el Espíritu Santo quiere hoy traer convicción a nuestro corazón de lo que le implicó a Jesús nuestra salvación. Las Escrituras no esconden ni por un instante, ni por un ápice, la vergüenza, la agonía, la barbarie, la masacre que vivió Jesús. Entonces la pregunta es: ¿por qué nosotros lo vamos a esconder? Y es que la manera en la que murió Jesús tiene un mayor significado para cada uno de nosotros. Filipenses 2:8 dice que Él murió de la peor manera posible: muerte, y muerte de cruz. Así que la cruz es el emblema de nuestra fe. En la cruz se balancea el evangelio, porque es un lugar de muerte, pero a la vez para nosotros un lugar de vida. Es un lugar donde Jesús fue llevado por su Padre para morir y tomar nuestro lugar, a fin de que nosotros recibiéramos vida y vida abundante. El desbalance del evangelio y una cantidad de doctrinas torcidas acontecen cuando el hombre se desvía del mensaje auténtico del evangelio, que es predicar la obra de Jesús. Él es el centro, Él es el núcleo, Él es la verdad de la Biblia. Y no me refiero al palo. Cuando hablo de la cruz del Calvario no me estoy refiriendo al material. No, me refiero a la obra redentora que Jesús estuvo dispuesto a hacer para derramar su sangre por cada uno de nosotros. El peligro es que cuando la cruz no es el epicentro de nuestra fe, algo o alguien más toma ese lugar. Y por eso hay muchas iglesias, muchos lugares de culto, donde el énfasis no es Jesús, sino una persona, un pastor, una visión, un nombre, una congregación, una dinastía, una familia. Pero para nosotros, el epicentro de nuestra fe siempre será la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Juan capítulo 3, versículo 16, quizás es el versículo que para la mayoría de los estudiosos sintetiza la verdad del evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi punto número 2, el mensaje de la cruz es un mensaje de amor y a la vez de dolor. Y es que nosotros hemos sido testigos en nuestras vidas que el amor y el dolor se suelen abrazar más frecuentemente de lo que esperamos. Con razón, 1 Corintios 13 dice: el amor es sufrido. Y un padre, una madre ama a sus hijos, pero sabe que en ese proceso va a sufrir con ellos, con sus derrotas, con sus caídas, en algunos casos con sus desprecios. El amor es sufrido, y lo que aconteció en la cruz fue un mensaje que reveló el amor de un Dios, pero también el dolor de un hijo que estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. Lo que pasó en aquel día en el Calvario no fue algo bonito. Los azotes con los que los romanos golpeaban a Jesús no tenían sentimientos, eran totalmente crueles. Y el sometimiento y el padecimiento de Jesús fue quizás la forma de ejecución pública más vergonzosa, y jamás hubo una invención de esa magnitud. Fue practicada en el cuerpo de Jesús. Su muerte fue dolorosa, lenta, horrorosa y profundamente humillante. No fue una crucifixión normal. Fue acompañada de un juicio injusto,
de una burla permanente, de un abuso físico, emocional. Él fue golpeado hasta el punto tal que su rostro fue desfigurado. Jalaron de su barba, le colocaron de forma burlesca una corona de espinas y gritaban: "Este es el rey de los judíos". Fue doloroso. Y es que el dolor siempre va acompañado del amor. Y este mensaje el Señor lo trae porque si tú has tenido dudas del amor de Dios, debes recordar lo que pasó en la cruz del Calvario. Es más, no solamente ese día en particular, sino que días anteriores en el jardín de Getsemaní, Jesús fue enfrentado con la más horrorosa verdad de que se separaría de su Padre por primera vez en la eternidad a causa de que el pecado de la humanidad caería sobre él. Él comenzó a entender que debía beber la copa de la ira de Dios, una ira justa por el pecado de nosotros, pero injusta porque Él nunca pecó. Pero por amor a ti lo hizo. Así que yo no sé, Dios, qué te esté pidiendo, pero no hay nada que Él te pida que Él ya no haya estado dispuesto a hacer por ti y por mí. Ese día allí en el jardín fue tan intensa la presión que experimentó que sangró por su frente. El evangelio entró al mundo con un mensaje de sangre a través de las heridas de Cristo. Y algunos dicen: ay, no hablemos tanto de la cruz, no mostremos tanto las escenas de la cruz. Eso puede ser ofensivo para algunas personas. Claro, fue ofensivo en el tiempo de la iglesia primitiva, donde las autoridades de aquel momento capturaron a Pedro porque él predicó el mensaje de la cruz y fue encerrado en cautividad. Pero es necesario que ese mensaje de la cruz sea predicado. Imperios han terminado, intentos por destruir a la iglesia han terminado, pero el mensaje de la cruz sigue siendo vigente en esta mañana. Y ese mensaje cambió la vida de Nidia, y por eso debe cambiar la vida nuestra. La cruz fue tan dolorosa que intervino la Trinidad completa. El Padre entregando a su Hijo unigénito, Jesús soportando los clavos por amor a nosotros, y el Espíritu Santo ayudando al Padre y al Hijo. Dice la Biblia en Hebreos 9:14: Cristo a través del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Claro que necesitamos un ayudador cuando pasamos por la cruz. Al Espíritu Santo, a nuestro Paracleto, nuestro ayudador, nuestro intercesor, porque cuando crucemos por la cruz, cuando crucemos por valles, por tempestades, allí estará el dulce Espíritu de Dios para socorrernos. El Padre con dolor entregaba a su Hijo y el Espíritu Santo lo ayudaba. Caso diferente fue con Abraham. Según el relato bíblico, estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo, pero en el último instante Dios envió un ángel para detenerlo. En cambio, el Padre prosiguió y adelantó por completo su plan de salvación por una razón: amor a ti y amor a mí. ¿Cómo dudar del amor de Dios? A pesar de que estés en escenarios de dolor, el amor de Dios es más fuerte. Eso dice la Biblia. El amor es más fuerte que el dolor. Número 3, el mensaje de la cruz es un mensaje de poder. La cruz y lo que aconteció allí con Jesús es un lugar donde se manifiesta el poder de Dios para atender nuestras necesidades. Dice la Biblia: por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Una demostración de poder. Un poder revelado en consuelo para el que sufre, en descanso para el que está trabajado y agotado, en victoria para aquel que está temiendo una derrota. Es un lugar de intercambio donde tú llevas tu corazón
arruinado, y Él te da un corazón lleno de esperanza en el mañana. La cruz es un lugar de rescate y de redención eterna. Y la cruz tiene en sí misma un poder de atracción. Cuando levantamos la cruz, el corazón comienza a ser atraído hacia lo que pasó en ese lugar. Así como en el Antiguo Testamento el Señor le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y que la colocara en un asta para que todo aquel que estuviera enfermo y la mirara fuera sano. Moisés levantó aquella asta y la gente que atendió al llamado fue sana. De la misma manera, hoy nuestros mensajes, nuestros ministerios deben en todo momento realzar a Jesús y a su obra redentora. Porque en ese momento la cruz comienza a dominar nuestro horizonte, nuestro futuro. La cruz de repente empapa todo tu panorama, llena todo el cuadro de tu vida, te atrapa, te cubre. No puedes pasar por alto después de escuchar el mensaje de la cruz. Un mensaje que te transforma, que te cambia. No puedes seguir simplemente con tu vida y ya. No. Dios espera una respuesta a partir de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La cruz no solamente rompió el velo, como la Escritura lo señala, se rasgó un velo de arriba hacia abajo, sino que también la cruz, con el poder que tiene, se llevó nuestra religión. Porque muchos de nosotros hemos conocido el mensaje de la cruz como un evento emblemático e histórico, pero no revelado a lo profundo de nuestro corazón. Cada cosa de la que hacemos, nuestras palabras, nuestras actitudes deben levantar a Cristo. Solamente levantemos a Cristo y Él se encargará con su poder de atraer a los que son suyos. Por eso es que como un tsunami, la cruz arrasará con toda nuestra vida. La transformará, la cambiará, la hará de nuevo, arrasará con nuestra vanidad, arrasará con nuestras filosofías huecas y humanas, arrasará con nuestro pecado que nos separaba de Dios, arrasará con el temor, con el dolor. Y la historia de la cruz lo cambiará todo y para todos. Esa cruz se llevó la vida de Jesús y en ocasiones también se llevará la nuestra. Y algo interesante, para que la cruz pudiera mantenerse levantada era importante que tuviera mucha profundidad. Es como si con la cruz Dios hubiera usado una pala divina para mostrarnos algo, que por más hondo que sientas que está tu vida, el poder de la cruz te puede levantar. Y te lo dice alguien que estuvo en lo más hondo del pecado, en una vida miserable, en una vida donde estaba confundido en mi sexualidad, en mi identidad, después de un abuso sexual, después de pretender buscar en todo lo que este mundo me ofrecía, llenar el corazón vacío que me había dejado esa cantidad de episodios. El poder de la cruz, el mensaje de la cruz me hizo de nuevo. Arrasó con mi vida pasada. Y aquí lo que es pasado por la cruz es hecho nuevo. Y de eso fuimos testigos los que conocimos a Nidia, que ella fue hecha nueva. Y más aún, a hoy que está en la presencia del Señor, toda ella, su hígado, su páncreas, su corazón, es hecho nuevo para la gloria de Dios. Nadie ha estado tan abajo que el poder de la cruz no lo alcance y lo rescate. Por otro lado, el mensaje de la cruz también es un mensaje de revelación. Es decir, revela, deja al descubierto lo que había estado escondido. Y una de las cosas que revela es el carácter de Dios, su amor, su santidad, pero mucha atención, también revela mi
corazón, cuando cruzamos por la cruz, cuando cruzamos por un escenario despiadado que pareciera arrasar contra mi vida, sale a flote lo que está en mi interior. Por eso la Biblia dice que la boca habla de lo profundo del corazón. Y quiero detenerme en una expresión que Jesús emitió cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso salió de Jesús en la cruz. Y me pregunto, ¿qué sale de mí cuando yo estoy pasando por una cruz? Por un suceso que me penetra el alma con dolor. ¿Sale gratitud? ¿Sale alabanza? ¿Sale adoración? ¿O sale más bien enojo, furia, rabia, venganza, odio, maldición? Jesús dijo, Padre, fue lo primero que dijo, porque Jesús estaba empapado de Dios. Por eso lo primero que él dijo en medio del escenario más bárbaro por el que cruzó fue, Padre. Y eso nos lleva a la necesidad de entender que Dios no es solamente un Dios lejano, sino que es un Padre para cada uno de nosotros. Padre de los huérfanos, Padre de los que se sienten solos, Padre de los que nunca conocieron a su progenitor. Él es un Padre que está atento a que tú levantes tu voz en medio del escenario más oscuro de tu vida. Y como Jesús puedas hacer esa declaración. Lo segundo que dijo fue, perdónalos. ¿Qué salió de Jesús en la cruz? Salió perdón. Con cada una de las gotas de sangre que derramó Jesús en su cuerpo, brotaba un perdón para la humanidad entera. Perdónalos. Y tal vez hay aquí alguna persona que en este momento, como cualquier persona, ha tenido que cruzar escenarios donde no puede perdonar a alguien. Le cuesta mucho perdonar a su agresor, a su hermano, a su familiar, a su amigo que le traicionó, que lo abandonó en el momento más difícil. Pues bien, hoy puedes ir a la cruz para que el perdón de Jesús se instale en tu interior y puedas perdonar y ser libre de esa amargura y de ese resentimiento con el que el alma se está consumiendo. Y él también dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es cierto, Simón de Cirene, que fue quien ayudó con Jesús a cargar la cruz en un momento, no tenía idea de lo que estaba pasando. Para él podría ser sencillamente dar la ayuda a un prójimo que iba a ser sentenciado. María de Betania, la que anticipadamente ungió a Jesús para la sepultura, no se imaginaba lo que estaba en juego en aquel momento en la cruz del Calvario, la eternidad de la humanidad. José de Arimatea, que preparó un sepulcro, no sabía. Y muchos de nosotros no sabíamos el poder que esa cruz tenía para arrasar nuestras vidas y conectarnos por siempre para con Dios. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por tu obra redentora en aquel madero. Y es que al Padre nunca se le olvida lo que pasó en la cruz. ¿O es que acaso una madre se le olvida lo que le pasa a sus hijos? Por supuesto que no. Dice la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años. Lo que pasó con Jesús para Dios pasó antier. Y Él lo recuerda. Y cada vez que tú invocas el nombre de Jesús, el Padre mira el sacrificio que estuvo dispuesto a hacer Jesús por cada uno de nosotros. La cruz del Calvario ni por media fracción de tiempo se le olvida a Dios, ni se le arranca de su corazón. Está tan fresca en su corazón como si hubiera pasado ayer. Así que no hay nada que provoque tanta pasión en Dios que nosotros realcemos el mensaje de la cruz. Y esto lo digo porque algunos en algún momento de nuestras vidas nos hemos convertido en personas tibias en nuestra fe. Y el Señor dice, yo no entregué la vida de mi hijo,
Jesús dice: yo no entregué mis manos, mis pies y mi sangre para tener una esposa dominguera. Por eso la Biblia habla acerca de los tibios y nos exhorta para que nuestra vida sea una vida comprometida con Dios y con su palabra, y que podamos responder a ese acto y a ese sacrificio eterno de nuestro buen Jesús. Por otro lado, la cruz, el mensaje de la cruz es un mensaje con doble enfoque. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado está el mensaje de la sustitución. Jesús en la cruz tomó nuestro lugar. Él cargó mis pecados. Él rompió mis maldiciones. Él perdonó mi maldad. Y todos nos gusta ese lado de la cruz, pero una cruz tiene dos orillas. Y no podemos desconocer la otra orilla. En la cruz estaba un hombre también allí crucificado, quien reconoció a Jesús y quien recibió la promesa de salvación. Por eso el Señor lo miró y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero lamentablemente en la otra orilla había un enemigo de la cruz, alguien que siguió en su pecado y no aceptó el mensaje de la cruz. Pues bien, hay otra orilla además de la sustitución, y la he llamado la orilla de la identificación. La cruz no es solamente para que Él cambie mis circunstancias, sino que habrá momentos donde yo también tendré que participar de sus padecimientos. Y los discípulos de la iglesia primitiva sentían un privilegio participar de los padecimientos de Jesús. Por eso no rehusaban ser llevados a los leones, no rehusaban a ser usados como antorchas en el camino del Imperio Romano, no rehusaron a ser quemados en una olla de aceite caliente, porque entendían que era una oportunidad para padecer y hacerse al otro lado de la orilla de Jesús. Y al ver personas cruzando por esa situación, ¿sabe qué aconteció en los habitantes de aquella ciudad? No temieron, al contrario, dijeron: si ellos están dispuestos a seguir creyendo en Jesús a pesar de lo que sufren, pues Jesús es real. Si están dispuestos a morir por Él, es porque el mensaje de la cruz es real. Y entonces yo también quiero ese mensaje. Y eso fue lo que aprendimos con Lidia. A que en medio del dolor ella siguió creyendo. Y siempre pienso cómo honrar su memoria. Y yo espero con todo mi corazón que esta mañana ella pueda estar viendo lo que está aconteciendo en este lugar y pueda sentirse honrada. Y que el Señor pueda recibir toda la gloria y toda la honra por lo que Él soberanamente ha decidido hacer. El mensaje de la cruz. Filipenses 3:18 nos dice que hay enemigos de la cruz de Cristo. Claro, nadie es enemigo de la sustitución de la cruz. Más bien, a veces nos convertimos en enemigos de la identificación. Cuando la cruz nos alcanza, cuando Dios decide pasarnos por un tipo de prueba para revelarnos lo que hay en nuestro corazón, allí se manifiesta una resistencia a querer evadir la cruz. La cruz no fue hecha para los ángeles, la cruz fue hecha para nosotros. A ningún ángel el Señor le dijo: toma tu cruz y sígueme. No lo dijo a nosotros. ¿Y saben por qué? Porque en el momento de máximo sufrimiento en nuestro corazón se abre un portal divino para tener la más profunda intimidad con Dios. Si tú quieres tener intimidad profunda con Dios, vas a tener que recordar lo que Jesús dijo cuando habló: en el mundo tendréis aflicción. Y si estás cruzando por aflicción, dile: Señor, voy a tener mayor intimidad contigo. Y mi último punto: el mensaje de la cruz no es el mensaje final. La historia de Jesús no terminó en la cruz. Él resucitó.
Y si estás cruzando por la cruz, el mismo poder que actuó en Jesús levantándole de los muertos, también te levantará a ti en el nombre de Jesús. Las historias de grandes hombres de la fe como José son impactantes, no porque finalmente él haya llegado al palacio real, no. Lo impactante es que mantuvo su fe en la cárcel, mantuvo su fe en la cisterna, mantuvo su fe cuando fue el objeto de negociación de sus hermanos, mantuvo su fe cuando fue injustamente sentenciado por la esposa de Potifar, mantuvo su fe en medio del dolor, una fe inquebrantable. Y por mantener su fe, un día fue llevado al palacio real. Lo mismo pasó con Job. Y lo mismo aconteció con Jesús, que después de haber estado sepultado 3 días, se levantó y hoy está vivo entre los muertos, a la diestra del Padre, donde intercede por ti y por mí para la gloria de Dios. La gran mentira del enemigo en los tiempos donde la cruz nos alcanza es decirnos que Dios no nos ama, que Dios no es bueno o que Dios nos está privando de algo. Pero cuando esas voces del enemigo pretendan venir, tú vas a tener que clavar esa falsa acusación en el madero y abrazar el mensaje de la cruz, que es un mensaje que te da libertad y que también pone la justicia de Dios delante de ti. En la cruz reconocemos que Dios no nos está restringiendo de nada, sino que Dios está llevando a cabo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. El cuerpo de Jesús fue azotado, el cuerpo de Jesús murió y la iglesia es el cuerpo. Esa semana un miembro del cuerpo falleció. ¿Quién iba a creer que a través de su sacrificio, al igual que el sacrificio de Jesús, su muerte traería salvación, libertad y reconciliación con Dios? Le voy a invitar a que se ponga en pie por un instante. Que podamos cerrar nuestros ojos físicos, pero abrir los ojos de nuestro corazón. Y yo quiero que usted vea a Jesús en esta mañana, tocando a la puerta. Déjame entrar, hijo, déjame entrar, hija. Quiero sentarme en el trono de tu corazón. Quiero volverme el epicentro de tu vida. Quiero gobernar. Y si en esta mañana tú estás dispuesto, y si el mensaje de la cruz ha sido sembrado en el terreno de tu corazón, puedes confiar plenamente en la abundante cosecha que ese mensaje traerá a tu vida. Y quiero invitarles, iglesia, a que nosotros confirmemos a través de nuestra oración de fe una vez más y acompañemos a aquellos que lo harán por primera vez. Y para ello voy a hacer una oración que espero que usted repita conmigo y hágalo de forma audible para que yo sepa cuándo continuar con la guía de la oración. Pero asegúrese de que cada confesión que usted hace lo haga con lo profundo de su corazón. Porque de acuerdo a la Biblia, cuando confesamos que Jesús es el Señor, su salvación y los beneficios de la obra redentora nos alcanzan y transforman nuestra vida. Levante su voz por favor conmigo y diga allí: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado el mensaje de la cruz, el mensaje de un amor divino que estuvo dispuesto a entregar su Hijo por amor a mí, por mi pecado, por mi maldad, por las veces en las que yo te he dado la espalda. Y me arrepiento y te pido perdón
y declaro con todas las fuerzas de mi corazón que te necesito, que no puedo seguir sin ti. Y te imploro que entres a mi corazón y hagas tu voluntad. Te reconozco públicamente como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero agradarte, quiero conocerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para que yo tenga el privilegio de gozar de tu presencia, de ser tu hijo y tener la seguridad, como Nidia la tenía, de obtener la vida eterna. Te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante un fuerte aplauso al Señor y adoremos juntos a nuestro Rey en esta mañana.